No es fácil. No son las palabras adecuadas para comenzar. Ni esta historia, ni la tuya. O al menos, eso fue lo que me dijeron. Y aquí fue donde todo terminó. No recuerdo bien por qué lo hice, pero recuerdo muy bien por qué me quedé. Te conocí hace 10 años. Hace 2 años. Hace 3 años. Hace 7 años. Hace 9 años. Hace 17 años. Hace 20 años. Hace 21 años. Hace 55 años. Te escondías entre sonrisas y juegos, con una multitud de extraños rodeándote, a quienes no creo haber podido notar de no ser por ti. Un día mis ojos te vieron en el mejor de los espectáculos. Brillabas tanto y atraías a distintas personas. Fue ahí cuando supe que quería estar a tu lado, o al menos saber que tú estarías en el mío. Al principio fue todo cómodo y tranquilo, aunque en ese momento aún no imaginaba lo grande que podría ser y lo mucho que podías dar. Todo comenzó como un pasatiempo, y de mis favoritos. Aún lo recuerdo. Las ganas no siempre eran las mismas, pero era claro que tendría que esforzarme para acercarme cada vez más y conocerte mejor. Con el tiempo, mi interés por ti solo iba creciendo. Parecía que no iba a haber vuelta atrás, y no me arrepiento. Sin lugar a duda fuiste un gran maestro. Me enseñaste sobre la vida. Contigo aprendí mucho de mí, pero aún más sobre las personas. Contigo aprendí a confiar en mis capacidades y no dudar al tener que tomar una decisión, a aprovechar cada oportunidad que tenga frente a mí. Contigo aprendí que era capaz de vencer al cansancio solo. Aprendí que la humildad y el respeto eran fundamentales y que el juego limpio sería el camino que siempre debía tomar para asegurarme mi tranquilidad. Claro, por hacer lo correcto. Contigo aprendí qué es lo que es estar prendido de algo, que haces planes que se ajustan solo a ti, y de esa manera haces tuyo mi mundo. Aprendí que aquellos a los que empecé llamando compañeros, de pronto se convirtieron en amigos, en los mejores aliados, que solo bastaba con dejar la rivalidad de lado para empezar a prosperar juntos y así fortalecernos. Contigo aprendí que esos amigos podrían ser hermanos, si tan solo nos mirásemos con el corazón. Cuando los pensamientos y sentimientos solo inundaban mi mente, tú me permitiste volar y ser libre. Eras mi terapia. Te convertiste en algo más que solo mi pasión. Fuiste mi lenguaje. Aún lejos de ti, hablar de ti me hace bien. Es un hecho que la vida tendrá 1001 maneras de complicar mi camino. Pero para cuando me invada la tristeza y desesperanza, aquí será donde vendré, donde siempre habrá un motivo más por el cual seguir levantándome, una y otra vez. Este soy yo ahora, con mis aspiraciones atrapadas debajo de una mascarilla. La incertidumbre que siento en este momento no la olvidaré jamás. No sé cuándo nos volveremos a encontrar, o si al llegar ese momento seguiré dispuesto a darlo todo por ti, como lo solía hacer.
En estos tiempos nada es claro y todo es una gran interrogante. No puedo evitar sentir temor por lo desconocido. Pero en esta historia, los retos sobraron. Siempre tenías que desarrollar una nueva habilidad para mejorar o igualar a tu equipo. Pero los motivos para seguir adelante no se cansaron de llegar. Una historia de cooperación, disciplina, no todos los días son iguales, y de trabajo en equipo. Todo solo gracias a un balón y un par de zapatillas. Y ya, cuando no tenga las fuerzas, el solo ver y recordarlo me hará feliz. Porque el corazón tiene memoria. Y nosotros miramos con otros ojos. Un simple pase es un gesto de confianza. La cancha es un lugar sagrado donde la entrega es incuestionable. Y cada uno de nuestros latidos se acompasa con los botes del balón. Las anécdotas son las marcas más fuertes e imborrables que llevaremos. Porque esto que sentimos, que hace a nuestras almas vibrar, permanece y traspasa las barreras del tiempo. Ahora sé que siempre va a haber alguien más fuerte, hábil o talentoso. Pero depende de mí el querer superarme y competir con la persona que era ayer. Que la disciplina y la paciencia marcaban la diferencia. Y que si queríamos ser reconocidos como equipo, que fuera por el compañerismo y la perseverancia. Aprendí que entrenar dolía, pero el no hacerlo podía doler el doble. Aprendí que más importante que el destino o el camino es la compañía. No importa la cancha, sino las personas y lo que aprendice, aprendes y aprenderás. Sea ayer, ahí, aquí, ahora, o mañana, quién sabe dónde. El futuro es incierto. Vaya reto que es no tener el control. Pero de algo estoy seguro. Siempre encontraré el camino de regreso a este lugar mágico por sus personas y esencia. ¿Por qué? Porque cualquiera se daría cuenta que cuando se juntan la pasión, la fuerza, la esperanza y el trabajo, las personas florecen como en primavera. Este soy yo ahora. Este soy yo ahora. Este soy yo ahora. Esta soy yo ahora. Este soy yo ahora. Este soy yo ahora. Este soy yo ahora. Esta soy yo ahora. Esta soy yo ahora. Este soy yo ahora. Yo tengo la dicha de estar sonriendo mientras les digo eso, esperando que algún día tengan la suerte que yo tuve y encuentren lo que anhelan con todo el corazón.
Te encontré hace ya un tiempo y desde entonces trazo caminos que me lleven solo a ti, sea mis recuerdos, sueños o a través de esta pantalla. Caminos a este lugar, a este equipo. Ahora entiendo por qué te seguía y por qué crecí. Entiendo que en algún momento éramos solo uno. Es por eso que dejé tu nombre tatuado en mi pecho y alma. Es por eso que me convertí en un bowler. No es fácil. Nadie dijo que sería fácil. No son las palabras adecuadas para comenzar, ni tampoco para terminar. Ni esta historia ni la tuya. O al menos, eso fue lo que aprendí. Y aquí fue donde todo comenzó.